director fuera Lerape, Oñe Eta, Opaba Bepe, Guará. A continuación, señoras y señores, dará uso de la palabra la profesora doctora Suyi Concepción Vera de Molinas, rectora de la Universidad Nacional de Asunción, en representación de las instituciones de educación superior con carreras de grado y programas de posgrados acreditados. Muy buenos días a todos. Realmente es un día histórico hoy para la educación paraguaya. Qué mejor celebrarlo con estas acreditaciones. Señor presidente, doctor Raúl Aguilera, miembros del Consejo Directivo de la NEAES, miembros del CONES, presidente del Consejo de Rectores, doctora Sani Romero, miembros del CONACYT, en este caso, ministros, viceministros presentes, presidentes de la NEAES, muchas gracias por realmente impulsar todo este proceso. Rectores, decanos, directores de universidades públicas y privadas, apreciados pares evaluadores, amigos de la prensa, señoras y señores. Realmente hoy es un día histórico para el Paraguay, histórico porque realmente este compromiso que hoy asumimos de poder llevar adelante la acreditación de las diferentes instituciones públicas y privadas realmente nos induce y nos da como objetivo principal la de seguir fortaleciendo la educación paraguaya a fin de garantizar una educación con calidad. Este mes de diciembre nos invita realmente a mirar, a pensar todo lo que hemos pasado en nuestras diferentes unidades académicas, pero también nos invita a que podamos transitar en este camino que es la calidad a través de los procesos educativos que cada una de las unidades e instituciones de educación han venido realizando. Invito entonces a que reflexionemos, así como Paulo Freire nos decía, realmente que la educación sirve para mejorar y en este momento para mejorar por sobre todo a las personas que van a cambiar a este mundo. Qué gran reflexión nos invita Freire para poder realmente pensar que la acreditación no es solamente un proceso, sino que es un compromiso de cada una de las instituciones para lograr no solamente la formación de los mejores profesionales en cada una de las áreas, sino que también reflexionar que estos sean éticos, transparentes y que puedan impulsar un mejor Paraguay. Nuestras acreditaciones, ya así como desde la Conferencia de Educación Superior de América Latina y el Caribe, nos invitaban en el 2018 y de la cual Paraguay ha participado activamente, nos invita a revalorar las acreditaciones como una oportunidad para que las universidades podamos llevar adelante a través de las aulas la educación para una mejor educación y comprometer y llevar adelante a este querido Paraguay. Recordemos siempre que nuestra misión como educadores es la formación de los mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos y líderes comprometidos con su patria. La academia debe ser siempre, así como quiero instar a cada uno de los miembros de esta comunidad educativa, a que seamos ese faro que ilumine, que guíe el destino de nuestro querido Paraguay y junto con nuestros objetivos de desarrollo sostenible 2030 podamos, junto con la educación, herramienta vital para el desarrollo de los países, llevar adelante a nuestro país. Desde ya, también comparto, para ir despidiendo este día histórico, en la cual muchas de las instituciones, junto y liderado con sus directores, rectores, vicerrectores, decanos, vicedecanos, podamos decir, así como lo decía Sigmund Bauman, en el sentido de que estamos en una sociedad líquida. Eso significa que nuestras universidades, para poder cumplir esos objetivos, debemos hacer universidades innovadoras, instituciones innovadoras, y para ello debemos estar comprometidos las
autoridades, los miembros de la comunidad educativa, nuestros docentes, nuestros estudiantes y nuestros funcionarios. Desde ya agradezco a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación por todo el empeño que ha realizado para que realmente hoy podamos tener realmente procesos que no solamente nos indiquen que debemos seguir transitando por la cultura de la calidad de la educación. Desde ya, juntos, y que espero que con las bendiciones de este niño Dios que nacerá en diciembre, traiga muchas bendiciones y por sobre todo un venturoso 2020 para cada una de vuestras instituciones. Muchísimas gracias. Agüeyete, Upababebe, Juana.